Muchas gracias a todos por estar aquí a estas horas. Espero que no nos pase como le pasó a don Carmelo, que era el obispo auxiliar de Toledo, y que cuando llevaba ya el conferenciante un buen rato, dijo por el bajini: aquí perecemos, ¿no? Aquí perecemos. Como les había dicho, es la primera vez que piso las islas, con lo que para mí es un motivo de alegría, conocer estas tierras. En las horas que llevo he visto tierras con una profunda religiosidad popular, con gentes alegres, ¿no? Con costumbres muy hermosas que arraigan con una historia ya milenaria, casi milenaria, ¿no? De cristianismo, y con santos, el hermano Pedro, que ha quedado claro, ¿no? Que es uno de los patronos de esta diócesis, ¿no? Con también el beato José de Ancheta, y van a tener, me parece que va a ser muy pronto, otro nuevo beato mártir, ¿no? De la diócesis, ¿no? Que van a tener. No fue mártir. No fue mártir. Muy bien, bueno, pues es una alegría muy grande el poder estar aquí, ¿no? Con esta riqueza, ¿no? Espiritual, religiosa, y también en este lugar tan importante de la diócesis, ¿no? Que es el seminario, que es el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, esta sede en Tenerife, y también, ¿no? Pues el lugar donde participan y donde está afincada el aula de teología y espiritualidad desde el corazón de Cristo. Saludo a todos, a la fraternidad de servidores del corazón sacerdotal de Cristo, y saludo a las autoridades religiosas, iba a decir militares, pero me parece irónico. Saludo a los sacerdotes, especialmente a mis hermanos sacerdotes, a las religiosas. Siempre es una alegría pues poder compartir, a los seminaristas y a todos, ¿no? Los que habéis venido a escuchar esta conferencia que nos ha acogido a todos un poco de imprevisto, ¿no? Porque el Padre Francisco había preparado, ¿no? Hace tiempo mi venida para aquí, y es verdad que habíamos dicho que íbamos a hablar del documento del Papa, ¿no? Pero como el Papa dijo que lo iba a publicar en septiembre, estábamos todos ahí atentos, ¿eh? Cuando iba a salir esta publicación, y pasaban los días y se acercaba la ida a Tenerife, y al final el Padre Francisco me dijo: da alguna de las charlas que tú tienes sobre el corazón de Jesús y ya veremos qué hacemos, ¿no? Y fuimos sorprendidos la semana pasada con la publicación de la encíclica, ¿no? Del Papa Dilexit Nos, ¿no? Y creo que por mi parte es un poco atrevido, ¿no? Hacer un análisis de la misma con tan pocos días de su publicación. El texto del Papa exige tiempo, oración, y estamos a menos de una semana que se dio a conocer al mundo. En los próximos meses se van a desarrollar análisis, conferencias, estudios, ¿no? Sobre la misma, que van a proceder de el reposo, la reflexión, el poder también compartir en la Iglesia pues una oración sobre este tema tan importante que el Papa nos ha ofrecido, y seguro que todas estas reflexiones tendrán más calado y más profundidad de lo que yo les pueda ofrecer esta tarde. Pero para mí es una alegría poder hacerlo, como decía el Padre Francisco, casi a modo de primicia, poder presentar algunas claves para poder leer esta encíclica, para poder gustarla, porque es un texto en el que el Papa ha abierto de par en par su corazón, ¿no? Ahí podemos ver lo que es el alma de nuestro Papa Francisco, ¿no? Y para poder sobre todo nosotros, ¿no? Sacar el fruto de esta encíclica, que es enamorarnos del corazón del Señor, ¿no? Y salir como fruto de esta meditación, de esta reflexión, de esta invitación, exhortación que el Santo Padre nos hace a toda la Iglesia, convertidos en mejores discípulos misioneros llenos de la alegría del Evangelio, ¿no? Que este es el fruto, ¿no? Al que tiene que llevar la verdadera devoción al corazón de Jesús, ¿no? Bien, les voy a ofrecer unas claves para poder leer esta encíclica. Seguro, ¿no? Que si hay alguno, aquí tenemos al Padre Carlos que ya la ha leído con detenimiento, ¿no? Pero seguro que hay alguno más que al menos la ha ojeado, podría sacar más claves, ¿eh? Pero me han parecido importantes algunas que les ofrezco aquí, esto abierto, ¿no? a que se puedan extraer más claves para la lectura de la misma y la reflexión.
Y lo hago con un intento, que es provocar. Quiero provocar, como fruto de esta reflexión, que también se hable de estas cuestiones que yo les voy a ofrecer aquí, porque son temas un poco provocativos, entre comillas. Provocativos quiere decir que implican, ¿no?, una mayor reflexión. En primer lugar, el anuncio que el Papa hizo el pasado 5 de junio. El pasado 5 de junio, el Santo Padre, al finalizar la audiencia, anunció que en el contexto de la celebración de los 350 años de las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita, quería volver a proponer hoy a toda la Iglesia el culto del Sagrado Corazón cargado de belleza espiritual. Ya esta misma expresión, volver a proponer hoy. Volver a proponer hoy. En su anuncio ya detallaba el contenido fundamental de un documento. Quiere decir que este documento ya estaba bastante trabajado, porque, como veremos ahora, en lo que tenemos entre nuestras manos, aquello que dijo el Papa ya estaba contenido. El Papa dijo: preciosas reflexiones de anteriores textos magisteriales y una larga historia que se remonta a las Sagradas Escrituras. Y añadió además: creo que nos hará mucho bien meditar sobre diversos aspectos del amor del Señor que pueden iluminar el camino de la renovación eclesial, pero también que digan algo significativo a un mundo que parece haber perdido el corazón. Yo creo que es un resumen perfecto, ¿no?, de lo que es la encíclica, ¿no? El Papa ha recogido a la tradición de la Iglesia, bebiendo de las Sagradas Escrituras, bebiendo de los padres de la Iglesia, y especialmente de los santos, ¿no?, y ofreciendo unas aportaciones en orden al camino de la renovación eclesial que nos está proponiendo en su magisterio. Pero además ha querido ofrecer una reflexión a este mundo que tiene como característica que ha perdido el corazón. Ahí vemos, por tanto, ya el resumen, la síntesis de lo que el Papa nos va a ofrecer. Cuando uno lee la encíclica, se da cuenta que esto es lo que el Papa ofreció, por lo tanto, ya estaba el documento bastante trabajado. Pero el Santo Padre dijo: les pido la oración para este tiempo de preparación de este documento. Esto quiere decir que el Santo Padre ya tenía algo importante, pero que consideraba que esto lo tenía que rezar. Y que esto tenía que proceder de una reflexión rezada, ¿no? Esto nos da una clave para ver que este documento que el Santo Padre nos ha ofrecido es fruto de una oración profunda del Papa. Ha rezado con lo que nos ofrece, ¿no? Por lo tanto, aquí veremos la calidad, del documento que tenemos. Bien, es importante, ¿no?, señalar, ¿no?, que al principio este documento, lo dijo, iba a ser una exhortación apostólica. Creo que todos, ¿no?, más o menos saben que hay distintos rangos en el magisterio del Papa, ¿no? No puede ser una locución, ¿no?, como hace, por ejemplo, las audiencias, ¿no?, de los miércoles, o la locución que hace todos los domingos en el Ángelus. Otro podría ser una carta apostólica, ¿no?, una exhortación que ya tiene un mayor rango. La misma palabra exhortación, el Papa quiere incidir en algún tema para el bien de la vida de la Iglesia, y una encíclica. ¿Cuál es la característica de una encíclica? Que es magisterio universal, ¿no?, largo. Una encíclica, la misma palabra, es una carta, es decir, es una profundización que se dirige no solamente a la Iglesia, sino a todos los hombres de buena voluntad. Es decir, que es una carta universal del Papa. Es el mayor rango de documento magisterial que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, el hecho de que el Santo Padre haya hecho una encíclica sobre el Sagrado Corazón, esto ya nos dice de la importancia que el Papa ha considerado que tiene este documento. Esto fue una decisión que el Papa tomó después. Es decir, esta decisión el Papa la tomó después de la oración y después de ver el documento que quedaba, que no podía ser una exhortación, sino que tenía que ser una encíclica. Bien. En la presentación de la carta, el pasado día 24, en la sala Estampa, el señor Bruno Forte, es un obispo que pertenece al dicasterio a la Congregación de la Doctrina de la Fe, dio razón, de alguna manera, de por qué el Papa había hecho una encíclica.
dijo así: lo expresado en este documento nos ofrece la clave para interpretar todo el magisterio de este Papa. La clave para interpretar todo el magisterio de este Papa. Monseñor Bruno Forte esto no lo decía gratuitamente, sino que el mismo Papa, luego cuando hemos leído la encíclica, lo expresaba así. En el número 217 del texto dice: lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, ya que bebiendo de este amor nos volvemos capaces de tejer lazos fraternos, Fratelli Tutti, de reconocer la dignidad de cada ser humano y de cuidar juntos nuestra casa común, Laudato Si. Es decir, que el Santo Padre nos dice, para poder comprender la profundidad de estos documentos, tenemos que estar arraigados en el amor humano y divino del corazón de Cristo, que este es el fin por el que yo presento esta encíclica. Bien, visto esto, una primera mirada como panorámica a la encíclica, para que ustedes digan, bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un texto de 220 párrafos. Las otras encíclicas, Fratelli Tutti y Laudato Si, pasan en torno a 250, 260, 270, pero quiere decir que es un texto muy amplio, de un documento del Papa, un documento amplio. Llama la atención la cantidad de citas que tiene esta encíclica, 227 citas, que un gran número de citas son de santos y del magisterio de la Iglesia. Es un documento magisterial muy potente, porque evidentemente cuando se remite un documento magisterial a los anteriores papas, quiere decir que el Santo Padre está presentando algo que pertenece al magisterio de la tradición, pero por otro lado también ratificándolo y aportando, como es propio del magisterio, algunas luces sobre este tema que ya ha sido tratado. Bien, en este texto se nos invita, por un lado, hay como dos partes en el texto, aproximarnos al corazón del hombre de hoy. Esto es algo muy propio de los documentos de los papas sobre el corazón de Jesús. Los papas siempre que han hablado del corazón de Jesús han hablado como remedio a los males del mundo actual. Es decir, hablan del corazón de Jesús como algo que tiene que ver con el corazón del hombre. El Papa ha hecho una reflexión antropológica sobre lo que es el misterio del corazón y lo que es el misterio del corazón del hombre hoy. ¿Cuál es la característica con la que el Papa nos presenta el corazón del hombre de hoy? El corazón del hombre de hoy está desintegrado. Ha habido una ruptura. Y esa ruptura es una ruptura interior que ha llevado a que el hombre haya perdido el corazón. Cuando se nos parte el corazón, cuando se nos abre el corazón, perdemos el corazón. Bueno, pues el Papa habla de esta desintegración. Luego va a ser constante en todo el documento, partiendo de que el corazón es el principio unificador, como desde el corazón, luego hablará del corazón de Jesús, se unifican todos los misterios de la vida cristiana y la comprensión de los distintos elementos de la reflexión teológica, espiritual y antropológica que hace la Iglesia. El corazón como principio unificador. Ante la desintegración que vive el hombre de hoy, el Papa propone volver al corazón, es decir, una vida interior, y desde nuestro corazón ir al corazón de Cristo. Va a ser un camino que el Papa continuamente va a recorrer, Primero muestra lo que es el corazón del hombre de hoy, luego nos lleva al corazón de Cristo para volver al corazón del hombre de hoy. Primer aspecto que el Papa está trabajando durante la encíclica. Segunda parte. Nos invita a mirar el corazón de Cristo. Ante un hombre que ha perdido el corazón, es decir, que ha perdido la capacidad de contemplación. La contemplación, tenemos un dominico, dice Santo Tomás, que es simplex intuitus veritatis, es decir, la simple intuición de la verdad. Es eso que describía Santa Teresa, yo le miro y él me mira. Eso es la contemplación. Es algo en el que entra toda la persona, pero de una manera muy importante, como fruto del entendimiento y la voluntad, entra de lleno el afecto. El Papa, por lo tanto, nos invita a contemplar al corazón de Cristo, y para eso va a hacer un recorrido. En primer lugar, al Evangelio,
que miremos el corazón de Cristo en el Evangelio, los gestos y las miradas de Cristo. Ahí descubrimos al corazón de Jesús. La devoción al corazón de Jesús tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras y de una manera muy particular en el Evangelio. ¿Cómo conocer al corazón de Jesús? Pues lee las Sagradas Escrituras y de una manera muy particular lee el Evangelio. Ahí es donde conocemos al corazón de Jesús, que se nos muestra en gestos y en miradas. En segundo lugar, nos ofrece una reflexión teológica sobre lo que significa la devoción al corazón de Jesús. Ya veremos un poco este tema de la devoción. Aquí el Papa va a recurrir de una manera muy particular al magisterio. Llama la atención en esta reflexión teológica cómo el Papa ha acudido a la encíclica Aurietis Aquas. Cuando uno coge la encíclica Aurietis Aquas del Papa Pío XII, una encíclica muy importante porque fue una síntesis de lo que es la devoción al corazón de Jesús, cuando el Papa ya veía a Pío XII que estaba entrando en crisis, esta devoción, el Papa en toda esta reflexión teológica acudió especialmente al magisterio y al magisterio del Papa Pío XII en la Aurietis Aquas. Aquí nos va a ofrecer una justificación teológica desde la perspectiva cristocéntrica, neumatológica. El Papa habla mucho del Espíritu Santo, y trinitaria, del culto al corazón de Jesús. De aquellos que podrían decir, bueno, esto del culto al corazón de Jesús es algo que queda como relegado al ambiente pues, de la devoción popular, el Papa dice, esto tiene una fundamentación escriturística y teológica muy potente. Y lo va a justificar, lo va a explicar. Bien. Siguiendo este hilo conductor del magisterio de los papas, pues nos va a mostrar la densidad y el contenido de esta devoción. Dentro de esta segunda parte, contemplar, primero ha mostrado el Evangelio, una reflexión teológica, ya nos va a introducir propiamente los elementos característicos de la devoción al corazón de Jesús. Aquí hay dos capítulos. Amor que da a beber, capítulo 4, amor por amor. Amor que da a beber, por lo tanto, el aspecto, vamos a decir, objetivo del amor del Señor. Es un amor que se nos da. Es un amor que se nos da. Esto es el corazón de Cristo. También aquí el Papa va a recurrir a la Sagrada Escritura y, por otro lado, va a invitarnos a cogernos de la mano de los santos para ver cómo ha ido madurando y evolucionando esta comprensión de lo que es el misterio del corazón de Cristo. Aquí hay una evolución desde el costado, del que habla especialmente San Juan en el texto de Juan 19, hasta la contemplación del corazón, que ha venido en la Iglesia ya San Agustín, pero de una manera muy particular a través de los místicos de la modernidad. Bien, el Papa en esta parte hace una lectura magistral, de maestro, recorriendo algunos hitos que vamos a considerar a continuación. La última parte de este capítulo, el Papa va a desarrollar un tema novedoso, es el tema de la consolación. Como el Señor se nos muestra, en primer lugar, para consolarnos. La manifestación del amor del Señor es para que tengamos la experiencia del consuelo. El amor del Señor nos consuela, para que nosotros, desde la experiencia de sabernos consolados, entremos en el camino de la consolación del Señor y de la consolación de nuestros hermanos. Capítulo 4. A un amor que se da, misterio del corazón del Señor, se exige una respuesta, amor por amor. Esa expresión, amor por amor, con la que encabeza el Papa el capítulo 5, es la expresión con la que Santa Margarita María había resumido lo que era la devoción al corazón de Jesús, tal como a ella se le había presentado, devolver amor por amor. El lema de este jubileo que ha tenido lugar, que está teniendo lugar en Parelemonial, el desde Autun, para toda la Iglesia, se llama Rendre amor pour amor, devolver amor por amor, expresión de Santa Margarita María. Bien, el Papa va a desarrollar en este 5º capítulo lo que es propiamente el sentido, el contenido y el significado de la respuesta al amor divino y humano del corazón de Jesús. Aquí el Papa desarrollará toda esta cuestión que está muy vinculada a la devoción al corazón de Jesús, que es la reparación, es la respuesta de amor. La respuesta de amor que está tan vinculada a la espiritualidad de Parelemonial, a la experiencia que tiene Margarita María, la reparación. Pero el Papa aquí va a introducir elementos muy propios, muy, vamos a decir, novedosos. Es verdad que ya estaban contenidos de alguna manera en el magisterio, que es la dimensión social y misionera de la reparación. Esta va a ser como de alguna manera
la gran aportación de esta encíclica, ¿no? El Papa va a entrar de lleno en lo que significa tradicionalmente la reparación, que es la reparación al mal que ha cometido el hombre, al pecado, pero dándole un enfoque social y misionero. Bien, por último, el Papa va a justificar el porqué de esta encíclica, que lo hemos leído ahora, y va a expresar el deseo que espera de la misma, no solo para toda la Iglesia, sino para toda la humanidad. Solo el amor del corazón del Señor hará una humanidad nueva. Algunas claves de la encíclica Dilexit Nos. En primer lugar, es la primera encíclica del corazón de Jesús después del Concilio Vaticano II. Es la cuarta encíclica del corazón de Jesús. La primera del Papa León XIII, Annum Sacrum, con la que el Papa anunciaba y explicaba al mundo que iba a consagrar el mundo y la Iglesia al corazón de Jesús. 1899. La segunda encíclica del Papa Pío XI, Miserentimus Redentor, que explicó precisamente la reparación. La tercera encíclica, Pío XII, explicó lo que es la devoción al corazón de Jesús. Aurietis aquas, brotarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Hasta ahora no teníamos, después del Concilio Vaticano II, ninguna encíclica. Hay muchos documentos de los papas sobre el corazón de Jesús, que el Papa Juan Pablo II ha ido recogiendo, ¿no? con un elenco de citas estupendo, ¿no? Que ha hecho ahí el Papa. Tenemos aquí un compendio, una síntesis del magisterio de los papas, buenísimo, pero no teníamos ninguna encíclica. Por lo tanto, esto es algo novedoso. ¿Por qué es importante considerar que es la primera encíclica después del Concilio Vaticano II? Porque evidentemente va a tener los toques del magisterio que ha quedado marcado en la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Dos. Yo señalo dos, pero seguro que los teólogos y los maestros van a sacar más. Primer toque. La teología de los santos como lugar teológico significativo al que acude el Papa para fundamentar su reflexión sobre la devoción al corazón de Jesús. Recordemos que una de las claves para entender el magisterio del Concilio Vaticano II es la clave de la santidad, ¿no? Está en el documento de la Lumen Gentium, donde el magisterio abundó sobre esa vocación universal a la santidad, ¿no? Es un texto hermosísimo, importantísimo, ¿no? Donde se habló de la santidad de la Iglesia y como todos los cristianos, no solo algunos, no todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Bien, como fruto de esta reflexión, se ha ido desarrollando en la Iglesia lo que se llama la teología de los santos, como lugar teológico, es decir, ir a la teología espiritual, acudiendo al elemento objetivo de la teología, que son aquellos enunciados que pertenecen a lo que diríamos dogmáticos, pero también ir a la experiencia espiritual, ¿no? Elemento objetivo, elemento subjetivo, desde el que se hace la teología espiritual. Elemento subjetivo es la experiencia de los santos, ¿no? Entonces, algo muy propio de una teología espiritual que se ha desarrollado a partir del Concilio Vaticano II. El Papa escribe esta encíclica desde este modo de hacer teología espiritual, ¿no? Que es muy interesante, que ha quedado marcado de una manera muy particular a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Bien, esto lo desarrolló de una manera hermosísima el Papa Benedicto XVI en las conocidas catequesis sobre los santos que tuvo el Papa durante varios meses. Estas catequesis que son una maravilla. Si alguna vez queréis hacer pues una lectura espiritual gozosa de los santos y de los místicos de la Iglesia, coged esas catequesis. Bien. La segunda característica que aparece en esta encíclica, marcada como encíclica del corazón de Jesús después del Concilio Vaticano II. La perspectiva teológica y pastoral que va a marcar el Concilio Vaticano II. En las palabras de clausura del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI hablaba de cómo se había desarrollado el concilio, ¿no? Cómo había salido a la luz el hombre actual. Así hablaba el Papa del hombre que había salido a la luz en el Concilio Vaticano II. Todo el hombre fenoménico, cubierto con las vestiduras de sus innumerables apariencias, se ha levantado ante la asamblea de los padres conciliares. Se ha levantado el hombre trágico en sus propios dramas, el hombre y superhombre de ayer y de hoy, y por lo mismo frágil y falso, egoísta y feroz, el hombre descontento de sí que ríe y que llora, el hombre versátil siempre dispuesto a reclamar cualquier papel, y el hombre rígido que cultiva solamente la realidad científica. Es una descripción
a la que el Papa va a atender cuando hable de la devoción al corazón de Jesús. A este hombre va a hablar, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? En la actitud en la que el Concilio Vaticano II nos va a decir que la Iglesia quiere acercarse a este hombre, que es la del buen samaritano. El buen samaritano, es decir, la del que se acerca a ese hombre que está caído en el camino, es este hombre trágico del que habla el Papa Pablo VI, para poder levantarlo y para poder sanarlo de sus heridas. Esto es un matiz importante del que tenemos que entender el magisterio y el modo también de hacer teología, ¿no?, que tiene la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II y, por supuesto, desde la teología de ejercer su ministerio pastoral, la Iglesia, ¿no?, su misión pastoral en el mundo y de llevar a cabo la evangelización, ¿no? Y esto nos da mucha luz para también entender por qué el Papa nos dice que en este documento podemos encontrar las claves para leer su magisterio, ¿no? Bien, dos elementos. Seguro que habría muchos más. Cito alguna frase con la que el Santo Padre describe al hombre de hoy, ¿no? Alguna frase. Una sociedad anticorazón. Así describe el Papa al hombre de hoy. Una sociedad anticorazón. Sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Es decir, un hombre que ha caído en la soledad. Ese es el hombre de hoy. El gran drama que vivimos en nuestra sociedad es la soledad. A este hombre se dirige el Papa. El hombre contemporáneo se encuentra a menudo trastornado, dividido, casi privado de un principio interior que genere unidad y armonía en su ser y obrar. Aquí está citando al Papa Juan Pablo II. Primer aspecto, por lo tanto, primera clave, entendámoslo desde las claves que ha ofrecido el Concilio Vaticano II, la de la santidad y la de la contemplación del hombre de hoy y el acercamiento al hombre de hoy es esa actitud del buen samaritano. Segunda, a mí me parece sublime el modo con el que el Papa desarrolla la palabra y el significado de devoción, ¿no? Yo les confieso que a veces cuando hemos querido hablar del corazón de Jesús, por miedo a ser malentendidos en ambientes más teológicos, ¿no?, hemos preferido decir espiritualidad del corazón de Jesús, teología del corazón de Jesús, pero hemos tenido como un poco de cuidado a la hora de presentar la palabra devoción. Y el Papa no solamente no ha dicho que no había que hablar de devoción, sino que el Papa ha dicho que hay que explicar qué significa devoción, porque cuando hablamos del corazón de Jesús hay que hablar de devoción, ¿no? Bien. En este sentido, simplemente un apunte. Santo Tomás, cuando presenta la devoción, la presenta como parte de la virtud de la religión. La virtud de la religión es aquella por la que le ofrecemos a Dios el culto debido, ¿no? Forma parte de la virtud de la justicia. La virtud de la justicia es aquella por la que le damos a Dios lo que le corresponde. Pero a través de la religión le damos lo que le corresponde a través del culto. La devoción es como el acto con el que se expresa el culto a Dios. Y aquí, evidentemente, entra toda la persona, el entendimiento, la voluntad y el afecto. Pero la devoción, de una manera muy particular, entra el afecto. Entra el afecto. Es decir, el modo como el hombre le da a Dios el culto que se merece es a través de la devoción. Dios se merece la devoción. Pero claro, el culto al corazón de Jesús, que tiene como objeto el amor divino y humano de Dios que se nos ha manifestado en el corazón de Cristo, exige un culto muy particular de devoción, que es el amor. Que es el amor. Por lo tanto, la devoción exige que entre en juego toda nuestra persona, pero que lo que exprese sea el amor. Nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros afectos, con los que expresemos el amor. Porque se puede pensar sin amor, se puede querer sin amor, se puede sentir sin amor. La devoción al corazón de Cristo implica y expresa que con todo nuestro ser tenemos que amar a Dios, porque Él nos amó. Porque Él nos amó. Es una respuesta de amor. El Papa ha comenzado su encíclica así: Él nos amó. Él nos amó. ¿Por qué debemos de ofrecerle nuestra devoción? Porque Él nos amó. Esa expresión que está del Papa Francisco. Nos primerea. Su amor nos primerea, porque su amor ha ido por delante, a través de la entrega del Hijo, de la manifestación del Hijo, en el Verbo encarnado, en ese corazón abierto de la cruz. Nosotros tenemos que ofrecerle un culto de amor. Un culto de amor.
Por eso la devoción al corazón de Jesús es la que hace posible en la Iglesia que el culto sea un culto de amor. Fíjense la importancia de la devoción al corazón de Jesús. Claro, cuando encontramos expresiones que el Santo Padre ha recogido aquí, como que la devoción al corazón de Jesús es la síntesis de toda la religión, es la norma más perfecta de la vida cristiana, Pío XI, Pío XII. No se puede ser cristiano, Benedicto XVI, sin mirar al misterio del corazón abierto de Jesús. Esas expresiones son muy fuertes. Y cuando el magisterio habla así, no es un modo de hablar baladí, sino que lo justifica. Y esto lo entendemos porque si no entramos en la devoción al corazón de Jesús, no vamos a vivir bien la religión. Da luz esto, da luz. Si no está vibrante la devoción al corazón de Jesús, entra y languidece la vida cristiana. La vida cristiana. Bien. El Papa presenta la devoción al corazón de Jesús desde esta perspectiva como remedio a una serie de males que se han introducido en este mundo sin en el que el hombre ha perdido el corazón, ¿no? Males que no solamente se han introducido en el mundo, sino también en la Iglesia. Yo enuncio alguno. En primer lugar, el racionalismo. El racionalismo. El Papa habla de una interpretación de la fe racional. La devoción no desprecia la razón. La devoción en ningún momento desprecia la razón, sino que la integra desde la voluntad y el afecto. Citando a San Buenaventura, dice el Papa, la fe está en el intelecto de modo que provoca el afecto, sino conocer que Cristo ha muerto por nosotros no se queda en el conocimiento, sino que necesariamente se convierte en afecto y amor. Es decir, que pasa de la cabeza al corazón, decía un autor. El camino de la cabeza al corazón es un camino muy largo, pero si lo que tenemos en la cabeza no pasa al corazón, se pierde. Se pierde. Y eso es precisamente la devoción. Frente al racionalismo, la devoción. Para que haya devoción, necesitamos las devociones. Porque está la devoción al corazón de Jesús, que implica unos modos devocionales. No solamente son los modos devocionales, pero son muy importantes. Y en este sentido el Papa ha subrayado la importancia de lo que es la devoción popular al corazón de Jesús. Esas prácticas, ¿no? Esas prácticas. Ahí aparece la hora santa, aparece el primer viernes, aparecen las imágenes. De todo esto va hablando el Papa, que es fundamental para que se desarrolle la devoción. Evidentemente todas estas cosas tienen su peligro, porque si la devoción se queda reducida a algo meramente devocional, de prácticas, no es verdadera devoción. Pero cuidado, hemos ido al otro lado. Hemos despreciado lo devocional y nos hemos cargado la devoción. Y aquí el Santo Padre arrea fuerte. Aquí era muy fuerte contra los racionalistas. Cita aquí el texto de un teólogo que da luz para ver lo que pasó en un momento de la Iglesia. A algunos más mayores les suena esto porque lo conocen. Lo que no resolvió la teología en serio, en teoría, lo resolvió la espiritualidad práctica. Ella y la religiosidad popular han mantenido viva la relación con los aspectos somáticos, psicológicos, históricos de Jesús, el Via Crucis, la devoción a sus llagas, la espiritualidad a su preciosa sangre, la devoción al corazón de Jesús, las prácticas eucarísticas. Todo ello ha suplido los vacíos de la teología, alimentando la imaginación y el corazón, el amor y la ternura para Cristo, la esperanza y la memoria, el deseo y la nostalgia, la razón y la lógica anduvieron por otros caminos. Y en este sentido, el Papa se atreve a expresar algo con tanta contundencia. A ver si lo encuentro. Pues no. Sí. Por consiguiente, número 160. Ruego que nadie se burle de las expresiones de fervor creyente del santo pueblo fiel de Dios,
que en su piedad popular intentan consolar a Cristo. E invito a cada uno a preguntarse si no hay más racionalidad, más verdad y más sabiduría en ciertas manifestaciones de este amor que busca consolar al Señor que los fríos, distantes, calculados y mínimos actos de amor de los que somos capaces aquellos que pretendemos poseer una fe más reflexiva, cultivada y madura. Ahí queda. Bien, en segundo lugar, desintegración entre gracia y naturaleza, orden divino y orden creado. La devoción al corazón de Jesús como remedio a la herejía jansenista. A nosotros nos puede quedar como muy lejos esto del jansenismo, pero el Papa dice que es algo muy presente en nuestra sociedad secularizada. ¿Cómo describe el Papa el jansenismo, este movimiento que hizo tanto daño, ¿no?, en la vida de la Iglesia? Es un movimiento rigorista, espiritualista. Lo describe así el Papa. Muchos jansenistas miraban con desprecio todo lo que fuera humano, afectivo, corpóreo. Entendían que esta devoción, la devoción al corazón de Jesús, alejaba de la purísima adoración de Dios. Pío XII, aquí cita a Pío XII, lo llamaba falso misticismo. Falso misticismo. Es decir, todo lo que tenga que ver con el hombre real no tiene que ver con el verdadero culto a Dios. Es decir, que el culto nos separa de la realidad. Es algo antinatural, pero estas herejías que han hecho tanto daño, ¿por qué hacen tanto daño? Porque son muy seductoras, porque son espiritualistas. Atención, que el Santo Padre dice, el jansenismo está muy presente en la vida secular del hombre de hoy, en esas falsas religiosidades que apelan a la relación con un Dios que no es personal. ¿De qué está hablando el Santo Padre? De esa religiosidad secular que tenemos hoy, aparte de la proliferación de sectas, de modos de religiosidad que no hablan de un Dios personal, muy presente en nuestra vida social. Hoy en día vemos a mucha gente que le gusta leer cosas, ver vídeos, se ven muchos vídeos, para poder de alguna manera llenar ese vacío que hay en su espíritu. Pero no son formas de espiritualidad y religión que llevan a un encuentro personal con Dios, a una conversión del corazón del hombre y al amor y a la entrega a los demás, sino a un solipsismo, a un individualismo, y están muy presentes en la vida social. El Papa también habla de un jansenismo que se mete dentro de la vida de la Iglesia, y lo describe así: el funcionalismo, el activismo secularizado, las organizaciones obsesivas, es decir, una planificación de la vida de la Iglesia como si fuera algo meramente humano, donde no cuenta el Espíritu Santo. Es curioso, ¿no?, porque podría parecer lo contrario al jansenismo, ¿no? El Papa así lo describe. Dice, la verdadera devoción, lo contrario al jansenismo, tiene como fruto la ternura de la fe, la alegría de la misión, la cautivadora belleza de Cristo, la estremecida gratitud por la amistad que le ofrece y el sentido de la propia vida. Es decir, que la verdadera devoción es una poderosa ayuda para integrar piedad y vida real, cuerpo y alma, mente, voluntad y afectos, prácticas y verdadera devoción. Es decir, que la verdadera devoción a lo que nos lleva es al misterio de la encarnación, que lo que ha hecho es integrar lo divino y lo humano, Dios y el hombre, este hombre real, este hombre al que Dios ha salido al paso. Un elemento fundamental en el que el Papa insiste para evitar estas desviaciones racionalistas precisamente también es el tener el oído atento al pueblo santo de Dios, ¿no? El Papa, evidentemente, parte de una experiencia que nos hace tanto bien a nosotros españoles, ¿no?, que es mirar, ¿no?, la fe del pueblo sencillo, especialmente el pueblo de América, ¿no?, el pueblo de América. La religiosidad popular está muy viva en España y aquí me ha impresionado mucho cómo la vivís, ¿no? Pero hemos de mirar mucho cómo la vive el pueblo sencillo en América, ¿no?, que tiene muchas cosas que enseñarnos. La viven con más humildad. ¿No? Que a veces la religiosidad popular que viven los españoles, ¿no?, pues tiene un cierto aire de orgullo, ¿no?
es mi virgen, es mi santo, es mi profesión, ¿no? Ahí la viven con verdadero culto a Dios, ¿no? Verdadero culto a Dios, ¿no? Mucha gente sencilla. Y el Papa está continuamente hablándonos de esto desde su experiencia personal, que brilla de una manera muy particular en el pueblo americano. Bien, aquí he ofrecido algunos aspectos. La teología de los santos, clave que me parece también muy importante de esta encíclica. Son innumerables las referencias a padres de la Iglesia, místicos, santos, como referentes fundamentales para una verdadera comprensión de esta devoción. Señalo 3. Esto da para un curso, Yo voy a señalar 3 que me han llamado la atención. En primer lugar, el lugar que ocupa Santa Margarita y las revelaciones de Padre Lemonial. Esta encíclica, el Papa ya lo explicó, se ha escrito con ocasión de los 350 años de las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María. Llama la atención que el Santo Padre haya ponderado estas revelaciones, que son privadas, en un contexto en el que acaba de salir un documento de la doctrina de la fe para dar criterios para la lectura de estos fenómenos místicos, que son las revelaciones privadas. Como la Iglesia siempre ha explicado, las revelaciones privadas no pueden añadir nada al contenido fundamental de la revelación fundamental, de la revelación divina, pero sí que es verdad que nos ayudan a profundizar. Y dentro de las revelaciones privadas hay algunas a las que la Iglesia le ha dado particular importancia. No hay revelaciones privadas que aparezcan más en el magisterio que las de Santa Margarita María. No hay. Ningunas. Es verdad que con el tiempo han adquirido fuerza, mucha fuerza, las revelaciones privadas de Fátima y de Lourdes, especialmente por sus peregrinaciones, es el lugar muy importante, y Guadalupe, de otros lugares. Pero no hay revelaciones privadas que hayan tenido tanta importancia. Mire, sí tienen importancia que estas revelaciones privadas han dado lugar a una fiesta de la Iglesia, a una solemnidad, una solemnidad. El Papa recoge esta tradición de la Iglesia y por lo tanto dice que para entender la devoción al corazón de Jesús, entre los santos, de una manera muy particular, hay que ir a esas revelaciones privadas. Hace, y está muy bien, algunas advertencias. Son revelaciones privadas, por lo tanto, no todo lo que aparece escrito por Margarita María nos lo tenemos que tomar al pie de la letra, dice el Santo Padre. No estamos obligados, todos los cristianos, a seguir a pie enjuto lo que ha dicho Santa Margarita María sobre el corazón de Jesús. Pero dice el Papa, atención, pues claro, el peligro siempre es este. Revelaciones privadas, esto no tiene que ver con la teología. Revelaciones privadas, esto no añade nada al dogma. Revelaciones privadas, que son cosas muy particulares. Estas revelaciones privadas, para el magisterio de la Iglesia tiene un lugar particular, y Francisco lo vuelve a señalar, ¿no? Y ha querido de alguna manera recoger, ¿no?, esta manifestación del corazón de Santa Margarita como una declaración de amor del Señor para este tiempo. Este intenso reconocimiento del amor de Jesucristo que nos transmitió Santa Margarita María, dice el Papa, nos ofrece valiosos estímulos para nuestra unión con Él. Tal propuesta, dice el Papa, la de Santa Margarita, tiene que ser leída a la luz del Evangelio y de toda la rica tradición espiritual de la Iglesia, al mismo tiempo que reconocemos cuánto bien ha hecho en tantas hermanas y en tantos hermanos. Cuántas congregaciones religiosas han nacido como fruto de la experiencia patrimonial. Cuántas. Las congregaciones religiosas modernas, todas del corazón de Jesús, que son infinitas, especialmente de mujeres, porque ya sabemos que uno de los misterios que se nos revelará en el cielo es el número de congregaciones religiosas femeninas que hay, ¿no? Porque hay tantas, ¿no?, tantos nombres, ¿no?, tantas religiosas, qué maravilla, ¿no?, pero también hombres, especialmente misioneros, ¿no?, misioneros que han ido a África. Muchas congregaciones francesas que están en el 19 tienen la devoción al corazón de Jesús como enseña, como elemento fundamental, ¿no? Bien, dice el Papa, ¿no?, esto nos permite reconocer regalos del Espíritu dentro de dicha experiencia de amor. Más importante que los detalles es el núcleo del mensaje que se nos transmite y puede resumirse en aquellas palabras que Santa Margarita escuchó. Y aquí este corazón que ha amado tanto a los hombres y que nada ha perdonado hasta agotarse, consumirse, para demostrarles su amor. Las revelaciones de Padre Lemonial son una declaración de amor de Jesús para este mundo. Es curioso, porque Santa Margarita decía un mundo que se ha enfriado el amor.
el Papa Francisco dirá: un mundo en el que el hombre ha perdido el corazón. Además de Santa Margarita, a mí me ha llamado mucho la atención que el Santo Padre haya querido dedicarle, se ha explayado también un poco, a hablar de San Claudio de la Colombière. San Claudio de la Colombière, igual algunos de ustedes nunca han oído hablar de él. Nunca han oído hablar de él. Bueno, pues San Claudio de la Colombière es fundamental para entender a Santa Margarita. Esto lo ha dicho el Papa. ¿Por qué? Porque San Claudio de la Colombière tiene en su espiritualidad elementos que están en la de Santa Margarita, pero a veces por expresiones que ha podido tener Margarita, esto sería también como para darle muchas vueltas, porque hay que leer a Margarita más allá de su autobiografía, hay que leer sus cartas, por expresiones se nos ha podido manifestar como una devoción al corazón de Jesús desde la experiencia de Margarita dolorista, como dura, austera. Y Claudio de la Colombière, que es el que va a recibir el jesuita Margarita María, enviado por el Señor como amigo perfecto y siervo fiel, tiene como elemento fundamental de su espiritualidad el abandono y la confianza, que estará recogido por Margarita, pero que va a caracterizar la devoción al corazón de Jesús en esa expresión que también recoge el Papa Francisco, con la que se sintetiza lo que es la devoción al corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Eso está de lleno en Claudio de la Colombière. Y aquí el Papa recoge ese texto maravilloso. Les invito a que cojan la encíclica, lo lean y que lo busquen entero. El acto de la confianza. Espero que esperaré en ti, Señor. Espero que esperaré en ti, Señor. Esa confianza absoluta que brota de la relación con el amor del corazón de Jesús. Y aquí el Papa va a hablar a sus hermanos jesuitas y va a hablar de la misión de la Compañía de Jesús en esta vocación de dar a conocer la devoción al corazón de Jesús. ¿De dónde viene esto? De una aparición de la Virgen, Santa Margarita María, donde la Virgen, señalando a Francisco de Sales y señalando a Claudio de la Colombière, está diciendo que esta devoción le será encomendada a las hermanas de la Visitación y a los padres de la Compañía, en la figura de Claudio de la Colombière. Es decir, que a través de esta aparición, Margarita recibe la encomienda de decir a las hermanas de la Visitación y a los jesuitas que difundan este mensaje por el mundo entero. Es lo que se va a llamar el munus suavissimum. Y aquí el Papa va recogiendo la insistencia de los generales de la Compañía de Jesús a ser responsables de este legado. Es muy fuerte, ¿no? Que un Papa jesuita haya sido el que, de alguna manera, ratifique esto. Ya no es el general de la Compañía, sino que un Papa jesuita les dice a los jesuitas que esto es un especial legado. Esto da mucha luz para también ver lo que ha sucedido en los últimos meses en la Compañía de Jesús. El Papa, el general Arturo Sosa, en junio, me parece que fue en junio, renovó la consagración de la Compañía de Jesús al corazón de Jesús, en Roma. Y ahora, hace un mes, renovó la consagración del corazón de Jesús de la Compañía en Parelemonial. Vemos, por lo tanto, eso es sin duda alguna, ¿no? Pues algo muy, muy singular que el Papa ha querido expresar. Y junto a Santa Margarita María y a San Claudio, no puedo dejar de hablar de Carlos de Foucauld y Santa Teresita. ¿Por qué? Porque el Papa ha dicho que en este recorrido que han hecho los santos, de una manera muy particular, han reconfigurado. Yo he tratado de buscar la traducción en inglés, en francés y en italiano de la palabra reconfigurar. Reconfigurar, porque ya saben que estas expresiones a veces, antes los textos se sacaban en latín, ¿no? Y el latín siempre es muy preciso, ¿no? La palabra reconfigurar quiere decir que estaba configurada, pero hay que reconfigurar, es decir, que le ha dado un nuevo tono a la devoción al corazón de Jesús para este tiempo. Carlos de Foucauld, ¿en qué? Para el Papa Francisco, Carlos de Foucauld, esa relación personal, ¿no? Que situémosla, ¿no? Desde la experiencia que tiene Carlos de Foucauld, de una conversión muy particular, esa llamada a ir al desierto, a testimoniar la vida de Nazaret, ¿no? Cómo el corazón de Jesús marca la espiritualidad de Carlos de Foucauld y ese lema, Jesu Caritas, ¿no? La caridad vivida desde el corazón de Jesús, ¿no? Y de una manera muy particular, Teresita del Niño Jesús. Sabemos que el Papa Francisco le dio una devoción muy grande a Santa Teresita. De hecho, ha dedicado una exhortación apostólica hace muy poco tiempo, se la confianza de Santa Teresita, hecho que no había hecho ningún Papa. Los papas la han beatificado, la han canonizado, la han proclamado doctora de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI hizo una catequesis muy bonita sobre Teresita, ¿no? Y el Papa Francisco canonizó a sus padres, ¿no? De una exhortación apostólica, donde ha recordado a la Iglesia la importancia
de la espiritualidad de Teresita del Niño Jesús para estos tiempos. Y aquí el Papa ha hecho la síntesis perfecta. El caminito, que nos ha explicado de una manera preciosa en la confianza, y la devoción al corazón de Jesús, que nos enseña aquí. Y dice, Teresita nos ha mostrado con especial luz lo que es la devoción al corazón de Jesús. ¿Qué características tiene Teresita de la devoción al corazón de Jesús, tal como el Papa Francisco nos la ha recogido? Primero, para Teresita la devoción al corazón de Jesús es querer a querer, corazón a corazón. Yo no veo la devoción al corazón de Jesús como los demás le dice a su hermana, una carta que le escribió su hermana hasta de peregrinación. ¿Por qué? Porque Teresita veía todos estos elementos, prácticas de la devoción al corazón de Jesús, que no es que los negara o los excluyera, pero Teresita quería ir al alma de la devoción al corazón de Jesús, que es el corazón a corazón. Para entrar en el corazón del Señor, para vivir bien estas prácticas hay que tener verdadera devoción. Y eso brota de la relación personal con el Señor. Primer elemento, corazón a corazón. Yo lo veo como un corazón a corazón con mi esposo, que como veremos en Teresita no tiene nada de intimismo, ¿no? Segundo, de este corazón a corazón que viene el redescubrimiento del rostro de Dios para este tiempo, que Dios es Padre misericordioso, va a brotar en Teresita los elementos fundamentales de su caminito, que integran, que dinamizan la devoción al corazón de Jesús. ¿Cuáles son? El abandono, la confianza y la humildad. El abandono, la confianza y la humildad. Esto que Teresita ha comprendido, lo que le agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amo mi pequeñez y mi pobreza y la confianza que tengo en la misericordia. El Papa recoge aquí ese texto precioso que lo encontramos en el manuscrito B y unido a la carta que le escribe a su hermana María del Sagrado Corazón, donde le dice a su hermana, la confianza y nada más que la confianza puede conducir al amor. Unido a estos elementos, Teresita, y aquí va a brotar todo el elemento misionero, la dimensión misionera y social de la devoción al corazón de Jesús, Teresita entiende que este regalo que ella ha recibido de saberse así amada en su pobreza y pequeñez por Jesús es la maravilla de haber descubierto el amor del corazón del Señor. Le dice al seminarista Abate Bellier, es que yo lo comprendo a un Dios que no sea ternura y misericordia. Le va a llevar a ofrecerse en el acto de ofrenda al amor misericordioso. Porque ella entiende que devolver amor por amor consiste no solamente en darle lo que ella es, sino en ofrecerse para que los hombres, aquí está la vocación misionera de Teresita, conozcan este amor a Jesús, este amor de Jesús y le amen. Y por eso ella se ofrece en un acto perfecto de amor, ¿no? En abril de 1895 se ofrece Teresita. Ella muere en 30 de septiembre de 1897. Ahí empezará esa carrera final de Teresita, ¿no? De purificación, donde ella va a ser asumida totalmente por el amor hasta llegar a morir de amor. Teresita, poco antes de morir, dice, nunca pensé que se pudiera sufrir tanto, pero no me arrepiento de haberme entregado al amor. Junto a Carlos de Foucault y a Santa Teresita, pues sin duda alguna teníamos que hablar, ¿no?, de muchos otros santos, ¿no? Pero voy al tercer punto porque hay que descansar esta noche, ¿no? Y el tercer punto, ¿no?, en el que el Papa yo creo que se ha explayado, ¿no?, y me parece que sea para una reflexión profunda, ¿no?, y rezada y también reflexionada desde el ámbito teológico y espiritual, es la dimensión social y misionera de devoción al corazón de Jesús, ¿no? Aquí el Papa habla especialmente de lo que es la reparación, esta expresión, que pertenece a todo el tesoro y al legado de Santa Margarita María, que ha sido desarrollado también por el magisterio de los papas, recoge lo que los papas han dicho. En ningún momento el Papa dice lo que los papas han dicho ya está olvidado, sino que el Papa lo recoge, pero él añade esta dimensión. La reparación tiene un carácter social. ¿En qué consiste la reparación?, señala el Papa. Reparar significa restaurar aquello que había quedado desordenado, aquello que había quedado herido como consecuencia del mal y del pecado del hombre. El reparador es Cristo Jesús el Señor, que ha ofrecido el acto de reparación perfecto en la cruz. Acto de amor, divino y humano, porque es en su corazón divino y humano que se ha ofrecido esa perfecta reparación del pecado del Padre. Reparación de amor, porque lo que le ha llevado a Cristo a reparar el pecado del mundo es el amor que le tiene al Padre y es el amor que nos tiene a los hombres. Nosotros podemos reparar en tanto en cuanto estamos unidos al acto reparador de Cristo. Esto nos viene en virtud de nuestra condición sacerdotal. En virtud de nuestro bautismo somos reparadores todos del mal. No solamente nuestro propio mal, sino el mal de la humanidad. El Papa insiste que el mal de la humanidad exige nuestra vocación reparadora.
Esto brota de una relación de amor con el corazón del Señor. No podemos ser indiferentes ante el mal del mundo. Y tenemos que ofrecer nuestra reparación sobre las ruinas del mal, del odio y de la violencia, había dicho el Papa Juan Pablo II. Con la reparación se establecerá la civilización del amor. ¿Ven? Es decir, que nuestra colaboración con la obra salvadora y redentora de Cristo nos tiene que llevar a reparar los males del hombre de hoy. ¿Cuáles son los males del hombre de hoy? Un hombre que ha perdido el corazón. Y por eso el Papa, cuando hable de la reparación, se referirá precisamente al mal concreto que tiene el hombre de hoy. El mal concreto que el hombre tiene de hoy es este, no entender que Dios es Dios amor. Y por eso muchas veces se convierte la religión en un mero cumplimiento. El Papa, cuando habla muchas veces contra el moralismo, hay que reparar esa manera de vivir la relación con el Señor, con el rigorismo o jansenismo, también con el racionalismo. Hay que repararla. ¿Cómo podemos reparar nosotros esos males del hombre moderno? Viviendo la devoción al corazón de Jesús. Y aquí vendrá esa dimensión misionera de la devoción al corazón de Jesús que implica esa relación personal, que es el enamoramiento. Esto lo ha desarrollado de una manera bellísima el Papa en Se la confianza, ¿no? Atráenos y correremos. El Papa ahí tiene una expresión que a veces ha sido mal interpretada de su magisterio y que se entiende de una manera muy perfecta en la carta de Teresita y que aquí lo ratifica. El cristianismo no se extiende por proselitismo, sino por contagio de amor. Solamente si estamos enamorados podemos hacer que los hombres se acerquen a Cristo. La devoción al corazón de Jesús nos lleva a una respuesta enamorada, no solamente al Señor, sino a nuestros hermanos. Es el contagio, es el deseo de llevar el amor al mundo que no comprende lo que es el amor. Y eso es la misión, la dimensión social y la dimensión misionera. Aquí hay algo sublime que aparece en el texto continuamente, que está ya enunciado en el mismo título de la carta Dilexit Nos, que es la primacía de la gracia. El Papa siempre va a hablar, no podemos amar a nuestros hermanos si antes no hemos bebido de la fuente del amor de Dios. Porque siempre hay esa interpretación, ¿no?, de lo social como algo que no tiene que ver con lo teológico y lo sobrenatural. No puede haber vida cristiana sin una relación perfecta con Cristo. Y esta es la devoción al corazón de Jesús, en la que se une lo divino y lo humano, todo lo divino y todo lo humano, porque Dios se ha hecho hombre y se ha manifestado en el corazón divino y humano de su Hijo Jesús. Bien, y el Papa finaliza esta encíclica con una oración muy bonita, una oración que dirige el Papa, que nos invita a hacer. Pide al Señor Jesucristo que de su corazón santo broten para todos nosotros esos ríos de agua viva, que sanen las heridas que nos causamos, que fortalezcan la capacidad de amar y de servir, que nos impulsen para que aprendamos a caminar juntos hacia un mundo nuevo, justo, solidario y fraterno. Y mi última palabra, a la Virgen. ¿Cuándo habla el Papa de la Virgen de esta encíclica del corazón de Jesús? Muy poco. Habla muy poquito. Y a alguno quizás le podría sorprender. Pero es que esta es la devoción del Papa Francisco a la Virgen. Una devoción muy profunda y muy verdadera. Cuando habla de ella, dice lo fundamental. Y de ahí que se desarrolle todo. 3 cosas. Primero, María como modelo de mujer que vive desde el corazón. Modelo de interioridad ante un mundo que ha perdido el corazón, que ha perdido la capacidad de la contemplación, que está desintegrado. María aparece como la mujer del corazón. La mujer que tiene corazón. Número 19. Ella era capaz de dialogar con las experiencias atesoradas, ponderándolas en el corazón, dándoles tiempo. Le dictaba todas esas cosas en su corazón. En segundo lugar, un texto precioso del Papa, ¿no? Jesús estaba atento al sufrimiento de los demás. La viuda pobre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aprendía a mirar así de María.
El hombre de corazón es el que sabe mirar, el que sabe mirar. Jesús tiene corazón y por eso nos mira. Y quien tiene la experiencia de saberse mirado, mira. Jesús, ¿de quién aprendió a mirar? De María y de José. Precisamente en este texto cita a San José. Qué hermoso es saber que si los demás ignoran nuestras intenciones, nuestras buenas intenciones o las cosas positivas que podamos hacer, a Jesús no se le escapan y hasta se admiran. Él, como ser humano, había aprendido esto de María, su madre, la que contemplaba todo con cuidado y lo guardaba todo en su corazón. Le enseñó desde pequeño, junto con San José, a prestar atención. Junto con San José, a prestar atención. Y la tercera mención a la Virgen, cuando en el párrafo 176 reconoce la importancia de María, insiste que Jesús es el único redentor y que la función de María es subordinada. Dice, en el seno de la Iglesia, la mediación de María intercesora y madre solo se entiende como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo mismo, el único redentor, y la Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María. Por lo tanto, María aparece como aquella que ha ofrecido la más perfecta respuesta de amor por amor. Pues que la Virgen, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, la medianera de todas las gracias, nos lleve y nos introduzca de lleno en el amor del corazón del Señor. Muchas gracias.